Hermanos, muy buenos días a todos. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar nuestros asientos? Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Mis hermanos, estoy muy feliz, muy contenta de verlos aquí, a cada uno de ustedes congregados en esta, pues la casa de Dios, en este lugar, y poder disponer de repente nuestro tiempo, nuestro corazón. ¿Cuántos han venido deseosos de escuchar a Dios? Amén, ¿no? Venimos, uno de los propósitos por el cual venimos a la congregación, pues es porque queremos alabar juntos en armonía, ¿no? Con todos mis hermanos y gozarnos en la alabanza, en la adoración a Él, pero también otras muy importantes porque queremos escuchar aquella palabra que edifica nuestras vidas, aquella palabra que nos ayuda en nuestra existencia. Amén. Sabemos y reconocemos que sin Dios nosotros pues no somos nada. Y hoy queremos compartir palabra de Dios. Este mes, ya el mes de noviembre, nos comenzamos con un nuevo tema, ¿no? El mes pasado hablábamos sobre la importancia de congregarnos y gloria a Dios, aquellos que hemos entendido y ya nos hemos salido de las casas y estamos congregando en los diferentes cultos que tenemos, ¿no? Pero este mes estamos hablando de un tema muy fuerte, de repente que no se habla así nomás, pero que está bastante sonado el día de hoy. Y este tema se llama sobre la apostasía. Tal vez lo has escuchado, tal vez has leído en tu Biblia qué será la apostasía, qué será. Entonces yo le he puesto este título que dice cuidado con la apostasía. Cuidado, hermanos, porque es algo que se está viendo bastante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estudiar este libro de segunda de Timoteo. Es una carta que fue escrita por Pablo y fue escrita a su amado hermano, a su discípulo, pues llamado Timoteo. Es la segunda carta que le escribe. Timoteo era pues su discípulo, aquel que, como decir, su alumno, que estaba siguiendo los pasos de Pablo en todo lo que le enseñaba. Y Timoteo era joven aún, ¿no? Era una persona joven, con mucho amor a Dios, había sido criado en los principios bíblicos, amaba a Dios, tenía un poder de liderazgo y había sido encomendado siendo joven para dirigir una grey, para, vamos a decir, pastorear un grupo de creyentes. Y como él estaba pastoreando, estaba enfrentando muchas cosas, Pablo le da muchos consejos sobre cómo debe comportarse, sobre cómo debe actuar y sobre las cosas que él tiene que prevenir porque le iban a tocar enfrentar. Y uno de esos consejos pues lo encontramos aquí en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer ahorita del 1 al 9. Así que todos con sus ojos en la Biblia, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Qué fuerte. Y qué fuerte. Y ustedes dirán, no, bueno, le diría pues a él, porque qué cosa estará pasando en ese tiempo. Pero no es así. Si es bien cierto, Pablo le daba un consejo a Timoteo, y sabemos que si está escrito en la Biblia es porque fue inspiración de Dios. Dios le estaba revelando a Pablo, y él dice que empieza con esta palabra, en los postreros días. Le dice así. O sea, le está avisando qué es lo que iba a enfrentar la iglesia de Cristo. No solo lo que iba a vivir en la sociedad, porque en la sociedad, pues, vamos a decir, la vida del mundo estaba ya expuesto a mucha corrupción desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Pero él hablaba de que esta corrupción, esta sociedad corrupta, pecaminosa, se iba a incrustar, a meter en la iglesia de a poco, si es que ya en ese tiempo no se estaba introduciendo un poco. Por eso le dice, tú tienes que estar alerta. Y esto es llamado la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dice, es un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de fe. Esa es la apostasía. Algo que no está en la palabra de Dios y que va en contra de la fe, que parece o quiere imitar a la fe del creyente, pero no es esa, sino más bien es un abuso, va en contra, se está rebelando contra la fe cristiana. Entonces aquí el primer punto que aprendemos en este pasaje es que Pablo, o por no decir Dios, da una advertencia a todos nosotros, ¿ya? A todos nosotros. En este caso, Pablo le daba advertencia a Timoteo, pero si lo llevamos a nuestro contexto, es Dios que nos da una advertencia a todos nosotros que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces es para ti la palabra. Y decía, así empezaba, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos en los que tú tienes que cuidarte. Cuando dice postreros días, está hablando desde el momento en que Jesús asciende hacia el cielo hasta el momento en que será su segunda venida. O sea, no podemos decir, postreros 2 años, 10 años, 20 años, o todavía alguno dice, postreros falta todavía. No, ya. Postreros días es el tiempo en que Jesús dejó en cuerpo físico a este mundo y hasta el día en que Jesús venga por segunda vez aquí a su iglesia. Y dice la Biblia que todo ojo lo verá. Amén. ¿Qué dice? A ver, en Hechos 2:17, a ver todos con sus Biblias, Hechos 2:17, mira lo que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira, hay una promesa también, así como en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en esos postreros días se levantarán, dice, personas de Dios, ¿no? Que van a profetizar, que van a ver visiones, que soñarán sueños, porque habrá la necesidad de alimentar al pueblo de Dios. Pero así como viene la bendición, el enemigo es astuto. Y desde mucho antes, desde que conocemos la existencia humana, desde Adán y Eva, Satanás siempre ha querido imitar la obra de Dios. Siempre ha querido engañar al ser humano y hacerle creer o hacerle pensar que el hombre puede ser como Dios o que puede hacer las cosas de Dios.
Y ese es el engaño que Satanás está teniendo todo el tiempo. Y hoy en día ese engaño se está incrementando cada día. Por eso es que el pueblo de Dios no puede estar dormido. No podemos estar en nuestras casitas todavía viviendo una vida cotidiana. No. Tú tienes que despertar de la situación en la que te encuentras y debes darte cuenta en qué tiempo te encuentras. Estás en un tiempo en el que hay que estar alerta. Hay que estar alerta en todas las cosas que pasan. Por ejemplo, no irnos tan lejos, un ejemplo así cualquiera. Cuando yo era pequeña, iba al colegio acá en Francisco Bolognesi y iba sola, ¿no? Y regresaba sola del colegio, caminábamos, ¿cuántos? Ustedes no se han ido, ¿no? Caminando al colegio, regresando al colegio, y normal, no era peligroso, hasta incluso de niñita, una vez creo que me perdí en el mercado y me regresé caminando, ¿no? Y no había muchas motos, era más tranquilo, pero hoy en día, déjale así a tus hijos que vayan así nomás, es más peligroso. Uno, que hay muchas motos, ¿no? Otro lo cuida por los perros, otro por los ladrones. En las puertas de tu casa muchas veces están los ladrones, ¿no? Yo pasaba y ya estaba escuchando ya que con pistola. Ya antes por lo menos había el respeto a las mujeres o a las personas mayores, no le hacían nada. Hoy hasta a las mujeres mayores le golpean por un celular, por quitarle su monedero. Imagínense, o sea, cuánta maldad ha avanzado, no tan irse muy lejano. O sea, estamos en un tiempo donde la maldad se vive día y día. La sociedad cada vez se vuelve más corrupta, más pagana. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar despiertos. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12? Lucas 12:32. Lucas 12:32. Mira, el Señor es maravilloso. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, dice, ¿no? Van a venir tiempos fuertes, tiempos en los que el pueblo de Dios va a ser sacudido. Pero si tu fe está confiada en Dios, dice Él, no temáis. Manada pequeña, pueblo mío que estás ahí, no temáis, porque su amor nos va a cubrir, su amor nos va a proteger, pero no tenemos que estar ya confiados, no, hay que estar alertas. Al que está alerta. Recuerda que la Biblia también dice que sus ovejas oyen su voz y la obedecen, ¿cierto? Y la obedecen, o sea, hace declaración, no solamente escuchan, sino que hacen caso a la voz de su Padre. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, identificar la voz de papá. Porque en el camino del cristiano van a haber muchas voces. Así como un niño cuando llega a este mundo, el bebé, por primera vez abre sus oíditos al mundo y comienza a escuchar todos los ruidos, ¿cierto? De la calle, qué sé yo, el tráfico, la gente, los perros, pero de todos esos sonidos de las personas, ¿no? Los doctores, los familiares, de todos esos sonidos, el niño comienza a identificar una voz y a esa voz voltea. Y es la voz de su padre y de su madre, ¿verdad? ¿No lo han visto? Cuando un bebé escucha a su mamá, al toque ya voltea su oído, al toque escucha cuando mamá y papá le dicen algo. Pero si otra persona le dice, no escucha, sigue jugando, sigue haciendo su travesura. Pero al papá y a la mamá, ahí se le escucha, porque identifica. Nosotros también cuando nacemos espiritualmente, somos como esos pequeños niños que vamos a escuchar muchas cosas, pero tienes que identificar cuál es la voz de mamá, cuál es la voz de papá. En nuestro caso, cuál es la voz de nuestro Padre, que es Dios. Identificar su voz y oír su voz. Recuerda, si nosotros no oímos la Dios,
no escuchamos la voz de Dios, vamos a ser una iglesia que comience a desviarse y poco a poco abandone los principios que Dios ha establecido. Hay iglesias que se han dejado envolver por la sabiduría, por las malas enseñanzas, por las palabrerías, y poco a poco se fueron convirtiendo en iglesias paganas, en lugares que ya no son iglesias, sino ahora se han convertido en sectas. Si no se acuerdan cómo instauró la primera iglesia era la iglesia primitiva, donde estaban los apóstoles, los siervos de Dios, se predicaba la palabra de Dios. Por mucho tiempo estuvieron luchando, predicando, pero según la historia el tiempo fue pasando, llegaron a la época de Constantino, donde ya la política quiso unirse con la iglesia, incluso comenzaron a ofrecerle favores a la iglesia, ¿no? Y a decir, y vino un rey, vamos a decir un presidente como si fuera ahora, que en ese tiempo dijo, ya está bien, bueno, como todo para la iglesia sí suena bonito, bueno, se ve bonito. Entonces, ¿sabe qué? Todos nos declaramos cristianos, todos tienen que ser cristianos. Ya no era como antes, que el que se hacía cristiano era por su fe, sino ahora era, como ya dice la norma, que tengo que ser cristiano, yo seré cristiano. Bueno, es más, para los cristianos habrían privilegios. Los cristianos ocupaban puestos políticos, qué sé yo, cargos, trabajos importantes, porque ahora era así, ¿no? Ya el rey habría declarado así, el emperador. Entonces ya comenzó a convertirse en una política. Pasan muchos años, la iglesia tal cual era la esencia de la iglesia cristiana se había corrompido. Ahí nace la iglesia universal, ¿no? Y ahí declaran ya el primer papa y declaran muchas cosas y viene toda la historia, no la voy a contar, pero viene toda la historia y la iglesia ya comienza a corrompirse. Se salen del principio, que incluso hasta vendían indulgencias, decían, ya has pecado, ya ¿cuánto tienes para darte tu hojita del perdón? O sea, hasta ese punto, ¿no? Ya quieres tu entrada al cielo, ya te va a costar tanto, tienes que hacer tantas penitencias. O sea, ya no había ese amor, porque comenzó a entrar lo malo, comenzaron a desviarse de los principios de Dios. Eso pasó hace muchos años y sigue pasando. La iglesia que se desvía de la palabra de Dios y comienza a seguir sus propios principios, sus propios criterios, entonces ya no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son las características de estos hombres que comienzan a hacer ese cambio corrupto? ¿Cuáles son las características de estos hombres que dice la Biblia en 2 de Timoteo que comenzaron a introducirse para corromper la iglesia? Ahí dice la primera característica que está en Timoteo, estamos leyendo 2 de Timoteo 3, dice, hombres amadores de sí mismo. Hombres amadores de sí mismo, aquellos que se creen que son el centro de atención, ¿no? Ellos, y es más, son muchos de aquellos que incluso hablan, según van a animar, te van a predicar y comienzan a hablar, no, yo, y dan su testimonio y toda la prédica fue su vida nada más. Y a veces carece de contenido bíblico. Por eso dice, hombres amadores de sí mismo. ¿Qué dice Génesis? A ver si leemos en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios, como le dijo la serpiente, mira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque el hombre por naturaleza misma tiene esa naturaleza a querer ser siempre el centro. Y eso lo vemos desde pequeñitos. Cuando los niños son bebés,
Ellos creen que son el centro del mundo. Mamá tiene que atenderlo, papá tiene que atenderlo, el primo tiene que atenderlo, todos tienen que atenderlo. Llora y todos tienen que correr para el niño, ¿cierto? Y cuando entran al inicial empieza el problema, porque como ya no son el centro del mismo, ya comienzan a pelearse, comienzan a hacer sus rabietas, porque ya no son el centro. Ahí empieza ellos a darse cuenta que hay muchos más, que no son ellos únicos. Pero el ser humano queda en su interior querer ser el centro. Y como el ser humano en su interior tiene ese deseo, aprovecha a Satanás para querer engañarlo. Por eso acá dice, y sabe Dios que el día que comáis, le dijo a la mujer, ¿no?, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Ahí empieza Satanás a comenzar a tentar a ti, a tu vida, diciéndote o dándote que vas a ser el mejor, la mejor. Ahí ya vas a estar mejor, allá vas a cantar, allá te van a dar más ofrenda, allá te van a dar posición, allá vas a crecer rápido. Te dicen un montón de cosas, porque el ser humano quiere siempre, dice, ser el centro. Son amadores de sí mismo. La segunda característica de estos hombres, dice que son ávaros. ¿Saben lo que son ávaros, no? Tacaños. Dicen, no comen plátano por no botar la cáscara, dicen, ¿no? Ávaros estos hombres, amadores del dinero. Cuando los invitan a un lugar, dicen, ¿y cuánto de ofrenda hay? Si es una iglesia grande, ahí sí voy. Iglesia chiquita, no la pura, dicen. ¿No? Lo primero que ven es el dinero, cuánto hay, cuánto no. Ocupan su corazón ya no en agradar a Dios, sino en lo monetario. Por eso hay que tener mucho cuidado en este caso. Cuidado con aquellos que venden, que dicen que el camino del Señor, dice, los cristianos son aquellos que deben andar prósperos. Sí, está bien. Pero hay muchos que hablan de esa doctrina de la prosperidad, que por ser cristianos tú no debes pasar necesidad, debes tener casa, carro, buen zapato, buen vestido, ¿no? Todo. Si no eres buen cristiano, lo cual contradice con la Biblia, ¿no? Porque ¿cómo eran los primeros cristianos? ¿Cómo era? Dios mismo dice, ¿no? Las zorras no tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Jesús mismo andaba de un lugar a otro, no tenía muchas veces dónde dormir. Muchas veces han padecido hambre, persecución. Entonces eso no es la prosperidad. El dinero no es sinónimo de prosperidad, ¿no? Eso es lo que no decía Dios así. La prosperidad que habla Dios es una prosperidad diferente, que no es el tema. Otra característica, vanagloriosos. Aquellas personas que tienen una actitud egocéntrica, que su orgullo está por sobre encima de todos, miran a la gente por debajo. Por eso siempre están así bien, ¿no? bien al traje, bien vestidos, todo, ¿no? De repente no tienen ni siquiera qué comer en la casa, pero ahí se compran la Biblia de marca, celular de marca, todo ahí bien elegantones, ¿no? Porque son orgullosos, no manifiestan actitud de humildad, son egocentristas. Y hay que tener mucho cuidado que eso se nos suba. Especialmente a los que muchas veces andamos adelante, predicamos, ministramos, dirigimos. Hay que tener cuidado que el orgullo no se nos suba. Siempre yo le pido a Dios, Señor, no permitas que por algún momento se me suba el orgullo, porque a veces el ser humano tiende a subírsele, especialmente cuando haces algo bonito y alguien te dice, uy, qué bonito lo has hecho, qué bien lo has hecho. Uno, están diciendo que bien, dicen. ¿Te sientes bien o no? ¿Quién no se siente bien? Todos nos sentimos bien. Pero eso no debe superar al deseo de servir a Dios. Debes darte cuenta que tú eres solo un instrumento de Dios. Y si hiciste algo bien es por la gracia y la misericordia de Dios. Si tienes lo que tienes es porque a Dios le plació dártelo. No es porque tú tengas corona, porque tú seas mejor que los demás, no. Es porque a Dios le plació y punto. Y por eso estás donde estás. Y por eso tienes lo que tienes. Amén. Otra característica es la soberbia. Y hay que cuidarnos de la soberbia, esa actitud arrogante,
de mirar por debajo a las demás personas. Otra actitud es los blasfemos, los que hablan mal del siervo, la sierva. Hoy mira que el pastor es así, la pastora es así. Hoy mira la hermanita, mira cómo se viste el hermanito, mira cómo anda. Está mirando todo lo que los demás hacen. ¿Y a qué vengo a la iglesia? ¿A mirar lo que los demás hacen o a mirar a Dios? En la iglesia voy a encontrar muchas personas con defectos, hermanos. No crean que acá en la iglesia todos estamos santurrones, santitos, no hacen nada. No. Acá en la iglesia tenemos muchas personas con defectos. Estamos imperfectos, como dice, enfermos, necesitados de Dios, por eso venimos a la iglesia. Si fuéramos perfectos estaríamos en el cielo. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Cierto? Pero estamos aquí porque tenemos fallas. Entonces yo no voy a buscar a una iglesia donde todos sean perfectos y santitos. Yo voy a buscar a Dios. Entonces hay que tener cuidado de estas personas que hablan mal en contra de otros hermanos. Por más que de repente están diciendo algo que es verdad, pero tú no debes prestar oído a las habladurías. Amén. Y también te haces partícipe cuando alguien te viene a contar y tú escuchas. En vez de decirle, hermanita, discúlpeme, pero a mí no me gusta que se hable mal de la gente. En vez de cortar la habladuría, tú le escuchas. Y dices en tu interior, pero yo no estoy hablando mal, yo solo estoy escuchando. Pero eres parte de. Eres parte de. Entonces ten cuidado. Te vas a dar cuenta, hermano, que cuando tú comiences a frenar las habladurías, ya no te van a venir a contar chismes. Nadie te va a contar. ¿Por qué? Porque sabe que tú no das parte a las habladurías. Otro, son personas desobedientes a los padres. Una característica de estas personas. Desobediente a los padres, rebeldes. No les gusta sujetarse a su autoridad. Pelean con sus padres, gritan, se insultan, se ofenden. En la iglesia, qué bien cantan, aleluya, gloria a Dios. Y en la casa, peleándose como perros y gatos, como dice, ¿no? Discutiendo. Entonces hay que tener cuidado, especialmente jóvenes, señoritas que están escuchando y que tienen sus padres, sus madres vivos. Hay que tratarlos con respetos, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso dice la Biblia. Si no cumples, estás teniendo estas características de ser una persona que no está al agrado de Dios, de ser un apóstata. Entonces ten cuidado. Otro es ingratos, que no saben ser agradecidos. Hacen las cosas para que recibir una recompensa, para recibir un premio, pero no son agradecidos. Por eso Dios nos enseña la importancia de ser agradecidos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todos, ser agradecidos. Otra característica, son impíos. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia a lo que es sagrado. Hacen las cosas por hacer, no respetan a Dios. Miran al hombre, pero no están mirando a Dios. Otra es sin afecto natural. No aman a los hermanos en la iglesia, no los respetan. Y muchos de ellos ni a su familia aman. Ni a su familia, ni a sus hijos. Un hombre que ama a su casa no le va a hacer pasar necesidad. Sale a trabajar, provee a sus hijos, a su esposa. Siempre está dispuesto a contribuir en la iglesia. Hay algo que hacer, amén. Hermano, hay que limpiar, amén. Hay que colaborar, amén. Está ahí dispuesto. Pero estas personas son las que siempre dicen, uy, no tengo, estoy aguja, uy, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Siempre están poniendo excusas porque no aman a Dios, se aman a sí mismos. Otra característica, implacables, dice. Hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación, resentidos. Siempre están peleándose, que me miró mal, que me habló mal, ya están siempre en discusión, plantando discordia entre los hermanos.
No quieren dar su brazo a torcer. Cuando tú les hables, hermano, hay que reconciliarse, pide perdón. ¿Perdón? ¿Por qué yo voy a pedir perdón? Si yo no me he equivocado, decimos todavía. Que me pida perdón él o ella que se ha equivocado, yo no. Si en algún momento en tu vida tú has sentido eso en tu corazón, hermano, corrígete, porque eso está mal. El Hijo de Dios sabe pedir perdón aunque no se haya equivocado. Es más, si tú no te equivocaste, por amor al otro, pide perdón, porque eso nos enseña el Señor, a pedir perdón, a liberarnos. Otra característica que tienen estos hombres son calumniadores, aquellos que murmuran, aquellos que imitan las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía Satanás. Cuando fue a Dios y le dijo, mira, con que tu siervo Job les hacía, claro, porque tú le das, y mira, si tú no le dieras, él sería diferente. Comenzó a calumniar, a hablar mal en contra. Hay que tener cuidado de eso. Nunca pienses en tu corazón, ¿por qué él sí le han dado ese privilegio? Yo años y a mí no me ponen ahí. ¿Por qué sentir eso? Si tú eres hijo de Dios, tú no necesitas un título, un lugar. Tú eres siervo de Dios y Dios te va a levantar, Dios te va a poner, te va a enviar cuando Él quiere. El que predica no es superior al que está orando, al que está limpiando. No. El mismo trabajo es amado por Dios. Entonces no tengo que anhelar ni mirar por qué a uno y por qué a otro no. Amén. Intemperantes es otra característica, es decir, sin dominio propio, no ejerce ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. Intemperante, es decir, que se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos. No puede controlarse, por eso es que cada rato está fallando, ya está dejándose llevar por algún deseo. No necesariamente, algunos piensan que cuando decimos deseo es sexualmente, no necesariamente, puede ser algún otro tipo de deseo, pero se deja llevar. No está leyendo su Biblia, no está orando, no está yendo a la iglesia solamente, sino que está dejándose de llevar por sus deseos, por hacer lo que a él le gusta, y ya lo último es lo que a Dios quiere. Personas que dice son crueles, que tratan mal a las personas, como lo que sucedió en la Santa Inquisición, ¿se acuerdan? Ellos decían, no, que según ellos, estaban siendo siervos de Dios, pero comenzaban a hacer castigos, pero terribles. Hoy en día, muchas iglesias se han vuelto tribunales de juicio, y comienzan a decir, ya pecó, ¿cuánto de disciplina? Tanto de disciplina, y comienzan a dar disciplina como si fueran cartas, y no practican la piedad, el amor al prójimo, y se vuelven juzgadores. Entonces hay que tener cuidado. Aborrecedores de lo bueno, no hacen lo que es bueno. Por eso la Biblia decía también, hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Transgreden lo que es la voluntad de Dios. Personas traidoras, como Judas, que estaba al lado de Jesús, comía con Jesús, andaba con Jesús, y en el momento, en un momento indeterminado, Fran le traicionó, lo vendió. Hay personas que están contigo, que están en la iglesia, y cuando menos lo esperas, muestran traición, hablan en contra de ti, te ofenden, te agreden, ¿cierto? O hablan a tus espaldas, son traidores. Personas impetuosos, que son irreflexivos, insensatos, que no quieren escuchar. Tú le hablas, mira, la Biblia dice así, no, pero a mí me han enseñado esto, pero más hacen prevalecer lo que ellos piensan y no entienden lo que la palabra de Dios dice. Hermano, un consejo: si tú quieres escuchar y seguir el consejo de alguien, ese consejo tienes que verificar que está en la palabra de Dios. Si el consejo no está conforme a la palabra de Dios, no lo recibas. Haz oído sordo, porque no está conforme a la palabra de Dios. Amén.
Por eso es importante que leas la Biblia, pues hermano. ¿Por qué crees que insistimos tanto con el discipulado, los devocionales, las hojas? ¿Por qué? Porque no debes dejarte engañar por estas personas que de hecho quieren truncar tu camino, quieren entorpecer tu servicio a Dios. Ten cuidado. Dice otras características: infatuosos, aquellas personas que son vanidosas, se creen lo mejor, o como el dicho dice, la última Coca-Cola en el desierto. Hay que tener cuidado. Personas amadores de los deleites más que de Dios, aquellos en la fiesta, en las reuniones, número uno, pero en la hora del culto están durmiendo, se llega tarde, en la oración están roncando. Entonces no están amando a Dios, solo están amando los deleites. Amén. Dice, todos estos que hemos mencionado tendrán apariencia de piedad, dice en 2 Timoteo. O sea, aparentemente tú los vas a ver cristianitos, así bien hasta abajo, la falda, todo bien santitos, bien, ¿no? Y por dentro te están resplandeciendo las características que hemos hablado. Varones aparentemente, oh sí, muy bien, llegan siempre, nunca faltan a la iglesia, están ahí entre comillas bien, pero trabajan para sí mismos, no para Dios. Por eso dice, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Solo apariencia, pero no manifiestan una vida piadosa. Entonces ten cuidado, pueden ser, como la Biblia dice, lobos vestidos de ovejas. Hay que estar muy atentos, por eso es importante estudiar la Biblia. Estas personas usan diferentes métodos. Uno de los métodos, dice acá en el pasaje que hemos leído, se meten en las casas. Esas son las que están ahí, pero son buenos visitantes, te visitan a la casa. Siempre están visitando, compartiendo, y en cada visita te dan un poquito de cizaña. Te visitan y dicen, ay, mira la iglesia que estás yendo, que para qué vas ahí, que por qué haces esto, que por qué. Ya solo comienzan a envenenar y a envenenar. Por eso ten cuidado de a quién escuchas. Estas personas, ¿cuál es otro método que usan? Dice, son falsos maestros. Se dicen ser maestros, pero te enseñan según su conveniencia. Te enseñan lo que ellos quieren nada más. ¿Quiénes son las personas que caen en esto? Por eso mucho cuidado. Personas cuyo entendimiento bíblico es bajo. Quiere decir que no lees tu Biblia. O sea, si tú no lees tu Biblia, eres presa fácil para estas personas. ¿Quién más? Aquellas personas cuya conducta es dominada por sus deseos. Es decir, las personas que solo quieren ir a la iglesia porque quieren ser sanados, quieren ir a la iglesia porque quieren un buen trabajo, van a la iglesia porque no sé, porque quieren algo de. Esas personas son fáciles de caer. Por eso examina tu corazón. ¿Qué más? Personas cuyo deseo es escuchar algo nuevo. Quieren algo novedoso. Por eso cuando le dicen, allá hay milagros, allá hay profecía, uy, ahí corriendo se van. Pero a los cultos no vienen, a la oración no vienen, no están leyendo su Biblia. Pero apenas si le invitas a un concierto, a uno donde ahí dicen sanidad, milagros, qué sé yo, ahí sí corren y se van. Esas personas son fáciles de caer, presas del diablo. Por eso hay que tener cuidado. Buscan alivio para sus conciencias cargadas. Personas que vienen a la iglesia y que de repente están viviendo una vida pecaminosa, son presa fácil, porque solo quieren ir a la iglesia para sentirse aliviados por lo que han hecho. Otras personas, dice, son personas que están buscando lo nuevo, lo ultimito, la unción, como dice entre comillas. Pero la unción tú no la encuentras aquí o allá, la unción está en ti y en tu búsqueda con Dios. Yo no voy a decir en tal lugar, ahí está la unción, la unción está en ti, hermano, no en el lugar.
en estas 4 paredes se van todos y no voy a decir que acá está la unción, se quedó la unción. No es así. La unción está en tu vida porque tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú haces que haya unción en tu vida. Cuando te sometes a Dios, cuando escuchas a Dios, cuando te postras a Dios y cuando lo buscas de corazón. Amén. Por eso yo te insto acá, y eso le decía a Pablo, ten cuidado, porque vienen falsos maestros, engañadores. No te dejes envolver por ello. Tú busca la revelación de la palabra de Dios. Haz un alto. Dice, evita a estas personas. Termina con ese pasaje en el versículo 9 diciéndole, mira, estas personas van a tener malas consecuencias. Así como de repente quisieron confabular contra Moisés, pero ¿cómo terminó sus vidas? Dios los mostró, los expuso. Estas personas a la larga, como dice, van a caer, van a ser expuestos. Su fin no es verdadero. ¿A quién vas a seguir? ¿A Cristo o a las personas? Nuestro propósito es ser siervos de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso yo te digo, donde Dios te puso, sírvele a Dios con fidelidad. Siempre que recibas palabra, abre tu Biblia. No seas un solamente oidor y creas en todo lo que te dicen. No, abre tu Biblia, apunta los textos. En tu casa repasa si el texto que te dijo estaba bien o de repente es un texto que no tiene que ver. Lee tu Biblia, apunta e investiga, estudia. De esa manera vas a estar alerta y no vas a caer en esta apostasía. Amén. Amén. ¿Cuántos van a estar despiertos? La apostasía es algo que está pasando. No te dejes envolver. Digámosle a Dios, Señor, ayúdame a ser un siervo íntegro. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si de repente alguna de estas características se ha querido apoderar de ti, o has estado o has visto a personas que se han querido o tienen estas características, se han querido engañarte y por un momento te han desviado, es tiempo de que te des cuenta, de que pidas perdón y le digas, Señor, ayúdame a no dejarme llevar por la habladuría de la gente, que se dice profesar santidad, pero su vida no es santa. Aquellas personas que hablan de cosas buenas, pero ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están ellos mismos? No sigas a la gente, sigue a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Porque estamos en tiempos peligrosos. Y tú le dices a tu iglesia que despierte, que ya no estemos dormidos. Tú nos exhortas a estar alertos, a no escuchar palabrerías vanas, palabrerías de Satanás. Señor, ayúdame a identificar tu voz en medio de tantas voces. Ayúdame a ser obediente a tu llamado, Señor. Clamo a ti, Padre, para que pongas en mí el discernimiento para distinguir el bien del mal, para seguir tu voz y no la voz del enemigo, para decir no a toda habladuría, a toda calumnia, a todo ego, a toda avaricia, a todas malas cosas, decirle no en el nombre de Jesús. Señor, perdóname si es que de repente he fallado, si es que de repente he caído en alguna de estas cosas, o si de repente me he dejado llevar por alguna persona que me ha hablado, Señor, y he caído en hablar mal en contra de mi hermano. Perdóname, Señor. Clamo a ti, Señor, por mis hermanos que están aquí, por aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, porque tú los ayudes a que ellos puedan ver, Señor, tu luz,
una venda de sus ojos y puedan verte solo a ti. Que se den cuenta de quién eres tú. Que identifiquen, Señor, toda acción negativa y la rechacen en el nombre de Jesús. Y sean siervos y siervas tuyas, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Levántanos, Señor, como lumbreras en este mundo corrupto. Levántanos, Señor, como sal y luz de este mundo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra fiel, verdadera, pura, digna para todas personas, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Y si es que, Señor, aquí hay alguna persona que está cargado, yo te pido que le des el consuelo y quites toda carga de sus hombros. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano sobre mis hermanos, mis hermanas, Señor, y les renueves su fuerza. Gracias, Jesús, porque estás aquí. Gracias, Señor, por todo. Aleluya. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos y darle glorias a Dios. A la gloria sea el Padre, a la gloria sea el Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a